Queridos hermanos y hermanas, es un privilegio de nuevo estar en este lugar. Para mí es un grato de tener este seminario para nosotros, la cual habla sobre la carta de los Efesios. Vamos a ver quién lo escribió esta carta y a quién fue escrita o cuál es el destinatario, cuándo fue escrito y asimismo por qué fue escrito la carta de los Efesios y cuál es el mensaje básico. Eso lo vamos a ver en esta tarde. Hermanos, según el mensaje que vamos a ver hoy, mientras el apóstol Pablo estaba preso en Roma, él no estaba perdiendo el tiempo en este lugar, sino que él estaba concentrado, estaba pensando en los hermanos de los Efesios. ¿Para qué? Para que los hermanos que estaban en ese lugar, el apóstol Pablo quiere que ellos se acerquen más a Dios. Por eso el apóstol Pablo estaba haciendo las cartas mencionándoles a que no deben dejar a seguir el paso de Jesucristo. Respecto al casamiento de Pablo, para él es una gran oportunidad. Pablo a menudo se refería a sus prisioneros, lo hace 3 veces en esta epístola. Podemos ver también en en Hechos 28, 30 al 31. Ahí tenemos también la evidencia cómo, cuándo y por qué escribió las cartas de Efesios. También no solo en eso, podemos también encontrar evidencias donde nos afirma que Pablo escribió esta carta, las evidencias externas. Esta carta fue conocida por Clemente de Roma en el año 90 después de Cristo y fue también confirmada por el testimonio de Ignacio y Polícarpo. Qué interesante, porque a ellos lo conocieron la carta de Pablo a comienzos del siglo II. Por eso es ahí cuando nosotros también podemos conocer que Pablo escribió estas cartas de Efesios estando en un lugar o encarcelado. Y no solo eso, Pablo también es mencionado por nombre como el autor de la epístola, el fragmento murtariano. Y más tarde fue también conocido por Ireneo en el año 185 después de Cristo. Y no solo eso, podemos decir que hay como 6 personajes, también lo que es el Clemente de Alejandría, en su libro, El Instructor, capítulo 5, en el año 190 al 195 después de Cristo, también reconoció o mencionó en su libro que Pablo fue el autor del libro de Efesios.
Y también Tertuliano. Tertuliano en su obra Contra Marción, en el libro número 5, el capítulo 17, en el año 207 después de Cristo, también conoció que el autor del libro de Efesios y muchos autores antiguos que también conocieron de la misma manera. Ahora, vamos a ver dónde o quién recibieron a esa carta. Dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Estos podrían ser los primeros creyentes en ese lugar. Oigan cómo llaman: los santos y fieles en Cristo Jesús. Del origen gentil, pues, nos dice que habían estado muertos en delitos y pecados. Ese lugar, podríamos mencionar que en ese entonces estaban muertos en delitos y en pecados. Éfeso era un lugar de la provincia de Asia. Era una ciudad muy populosa e importante en todo el Imperio Romano. Era una gran vía de acceso entre Occidente y Oriente. Era puerto y centro comercial. Imaginemos a ese lugar que mucha gente llega ahí, mucha gente pasa ahí, porque es un puerto y es un centro comercial donde hay ventas, donde hay muchas cosas, llega la gente a comprar a aquel lugar. Pero vamos a ver un poquito por qué Pablo las mandaba las cartas en ese lugar. Porque estamos hablando de que Pablo, cuando escribía la carta en la cárcel, les mandaba a los éfesos. Dice: además, hay unos datos que encajan bien con lo que vivían a los éfesos. Estaban rodeados de ocultismos. Los paganos de Éfeso practicaban muchos espiritismo. O sea, en ese lugar no conocían de Dios, no conocían de Jesús, mucho menos conocían a aquel que los escribía la carta. No conocían, sino que nomás llegaba la carta en las manos de ellos. Puede ser que por ello Pablo les habla a los creyentes efesios de principados, potestados y huestes espirituales. Podemos decir que por esa razón que Pablo les decía que son principados, potestades. ¿Por qué? Porque ellos les practicaban mucho el espiritismo. Se decía que Éfeso también era una ciudad más gloriosa por ser la nodriza de Artemisa. Pablo les decía que los éfesos, que la iglesia es la radiante y la gloriosa esposa de Cristo. Pablo nunca llegó a decirle a los éfesos que eran pecadores, que eran hacedores o practicadores de espiritismo, no, sino que Pablo les trataba como alguien más queridos, les trataba como hijos o como esposo de Cristo. Y entonces Pablo no les importaba lo que estaba sucediendo
no les importaba lo que miraba o lo que oía en ese lugar, sino que Pablo les trataba con amor. ¿Para qué? Para que el pueblo, para que ese lugar se sintiera mejor, se sintiera más perfecto de lo que estaba. Y entonces, en ese lugar también podemos mencionar a una imagen que sí les adoraba en ese lugar. Se llama la diosa Diana. Era adorada en Éfeso. Imaginemos cómo era ese lugar, teniendo un Dios que no se mueve, que no habla y que no mira. Y entonces, esta era la gran capital de su culto, que significa que donde hay a ese dios Diana, era el centro de culto para ellos. La palabra Diana proviene en la palabra latín que significa mujer, aspecto celestial o divina. Para ellos era una mujer de aspecto celestial o divina, considerada a la diosa de la fertilidad, tanto de la naturaleza como del hombre. Su imagen era guardada en el templo. Para ellos tiene la mayor significado. Para ellos tiene un valor a esa imagen. Mismo que fue también considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En ese entonces, que ellos siempre, muchas personas pasaban el lugar, muchos que llegan a visitar, siempre pasa en ese lugar. Supersticiosamente, los paganos decían que Zeus había lanzado un meteoro desde el cielo, que consideraron la imagen caída del cielo de la diosa Diana o Artemisa. Los efesios se jactaban que pertenecer a la ciudad guardían de esa diosa. ¿Cómo podemos entender eso? Que significa que ellos piensan que esa imagen, que aspecto celestial, fue lanzada desde el cielo. Que ellos consideraban que son o que es guardián para ellos. Y entonces en ese lugar muchos llegan a adorar a esa dios Diana. En Éfeso, Pablo hizo varios milagros y también hizo que también se convirtiera a muchos a ese lugar para que sirviera a un Dios viviente. Los milagros que ha hecho es extraordinariamente. Cuando Pablo estuvo en ese lugar, permaneció allí por 3 años y les predicó todo el consejo de Dios, pero asimismo les había dejado a un pastor por 1 año y medio en ese lugar, que es Timoteo. Pero podemos decir que cuando alguien mira
que las cosas estaban sucediendo de una manera muy bonito, pero hay alguien que no está feliz cuando ve las cosas que estaban sucediendo. El diablo no estaba feliz de ver qué estaba pasando en este lugar. El diablo empezó a molestar, el diablo empezó a tener problemas con ellos. ¿Por qué? Vamos a saber por qué. Dice que fueron tantos los conversos que los artesanos de ídolos vieron peligrar su negocio y amarraron un alboroto en ese lugar ambiente cargado de paganismo central. Vivían los cristianos. O sea, significa que dentro de todas aquellas personas que son paganos, que son los hacedores de idolatría o ídolos, ellos estaban pensando que iban a perder su negocio por ver a los que están convirtiendo en Dios. Podemos imaginar que ellos piensan, al ver todo lo que están convirtiendo, ellos son parte de la misma pagana. ¿Por qué? Porque ellos piensan que también pueden perder sus negocios, porque ya no pueden llegar a mucha gente a comprar lo que ellos lo tienen como ventas en ese lugar. En esta carta, pero también dice, en la carta hay tramos donde parece que Pablo no lo han visto y nunca como que se sabe de ellos por referencia. O sea, Pablo cuando él escribía la carta nomás mandaba. Aquí podemos ver que esta carta es la única carta paulina que no tiene referencias personales. Menciona a algunos que nunca habían visto su rostro, creyentes del valle de Lucía, incluyendo a los Colosas, Laodicea, Hierápolis, ya que estas religiones son muy vecinos. Estos son donde llegan las cartas porque son vecinos. Él sabía que Pablo iban a pasar el mensajero ahí, le decía, mire, le mando esa carta a tal lugar y por favor llega a dejar esto a tal lugar. Además, los problemas que se abordan en la carta de los Efesios son similares a los mencionados en la carta de los Colosenses, quienes también eran de esa misma valle. O sea, aprovechan para escribirles a varias iglesias con una sola carta. Pablo no pierda su tiempo al estar en conexión a sus seres queridos. Pablo estaba muy abiertos, muy atentos, todo lo que estaba sucediendo. Quiere saber cómo están sus hermanos, quiere saber qué está pasando en cada lugar donde él mandaba las cartas. Y entonces, aprovechando el momento, Pablo escribía varias cartas a cada iglesia, a cada creyente. En esta ocasión, cuando Pablo estaba en ese lugar, podemos imaginar, menciona 3 veces en la carta que él escribe mientras está preso. Ha sido considerado por largo tiempo como una de las 4 cartas conocidas como epístolas de prisión. Puedo mencionar los 4: Éfesos, Filipenses, Colosenses y Filemón. Pablo, podemos imaginar que él estaba en la cárcel escribiéndola. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a visitar una prisión o hemos estado en la prisión por alguna causa o por alguna situación?
Imaginen cómo es Pablo cuando él estaba en la cárcel. Imaginemos que él estaban azotando, le estaban pegando, no le daban comida o muchas cosas más. Pero Pablo, sin importar esa circunstancia, sin importar lo que estaba sucediendo, Pablo está escribiendo a aquellos hermanos. La ocasión de Pablo es muy duro. Es muy duro para pensarlo bien. No creo que para nosotros no somos capaces de hacer esas cosas. Porque recibiendo el latigazo y haciendo ver a los demás, pensando en los demás, preocupando con sus bienestar, preocupando cómo se siente con Jesús, mientras que la vida de él está en peligro, pero a él no le importaba, sino que él ahí está, siguiendo, mandándole, animándole a sus hermanos. Aquí también podemos encontrar cuando fue escrito las cartas de Efesios. Hay buenas razones para creer que el estilo de este encarcelamiento en particular fue en Roma, en el año 60 al 62 después de Cristo. Pablo pasó 2 años en la prisión en Roma, escribió las cartas de la prisión 4 años después de haberse separado de los líderes de Éfeso en Mileto. ¿Cuál es el propósito por qué escribió esa carta de Pablo? Es informar a los gentiles de su llamamiento, confirmar a los gentiles de su llamamiento y encarecer en que la iglesia de Cristo ya no hay judío ni gentiles. ¿Qué significa eso? Significa que deben de unirse como Cristo nos unió en un solo cuerpo de Él. Y entonces nos está diciendo que siervo ni libre, sino que todos los creyentes son uno solo pueblo en Cristo. También el propósito es exhortarles a ir en pos de la unidad del cuerpo de Cristo. Aquellas comunidades tan multiculturales, las nacionalidades debían desaparecer en aras de una nueva identidad común. Eso es lo que quería Pablo, para que ellos se unieran, para que ellos cambiaran su identidad, sentar las bases de la fe cristiana y definir la causa, la meta y el propósito de la iglesia. Su propósito sería aportar principios generales. ¿Cuáles son los principios generales? Ver a su ser querido como uno mismo. Ya no decir, no, usted es gentiles, no, usted es judío, no puede estar aquí. No, sino que Pablo, el propósito de Pablo es unirlos a ellos en un solo iglesia. Eso es lo que quiso hacer Pablo. Y entonces su semejanza más importante se centra en la acción salvadora. Dios, por medio de Jesucristo, para crear la nueva humanidad de Dios en medio de la antigua. La carta combina doctrina y deber cristiano. Cuando estamos hablando de doctrina, está diciendo que nos exhorta, nos dice qué debemos hacer y cómo debemos actuar. Pero asimismo
y cómo debemos de hacerlo, cómo debemos de vivir a eso, lo que Dios ha hecho a través de Cristo y lo que nosotros debemos hacer en consecuencia. Significa de que Dios quiso cambiar a ese lugar, quiere que Dios sea como Cristo, imitar al camino de Cristo, imitar a lo que Cristo hizo con nosotros en este mundo. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Pablo quiso que ellos hicieran a ese lugar. Por lo tanto, llegó a ser. Significa que el viejo hombre y el nuevo hombre debe de ser ya diferente. El viejo hombre debe de dejar a un lado. Ahora el nuevo hombre debe de tener hoy en día en ese lugar. Para andar finalizando, algunos leen los Efesios o la carta de Efesios como una carta escrita a gente que vivió hace mucho tiempo. Por lo tanto, no captan el mensaje que contiene para los cristianos hoy en día. ¿Cómo nosotros podemos ver esa carta, o para tener esa carta para nosotros hoy en día? Ver cómo Pablo exhortaba aquel lugar de Éfeso. Asimismo deberíamos de sentir nosotros, traer nosotros a esa exhortación para nosotros, para ya no vivir en el viejo hombre, ya que nosotros, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ya el viejo hombre podemos dejar a un lado o tirar de un solo, y el nuevo hombre ya debe de vivir en nosotros. Hay otros también leen Efesios como un curso doctrinal de estudio y por lo tanto no captan la mitad de su mensaje para los cristianos de hoy en día. Cuando nosotros debemos de leer Éfeso, debemos de entender, concentrarnos exactamente dentro de esa palabra, porque trae un buen mensaje, trae palabras de aliento, trae la cual de animación para seguir los pasos de Cristo. Estudiemos Éfesos o Efesios como el mensaje de Dios que es para nosotros. ¿Por qué es para nosotros? Porque veamos, en ese entonces en Éfesos era un lugar muy pagana, era un lugar muy perdida. Pero cuando Pablo empezó a mandar cartas y muchos empezaron a convertirse a Cristo, asimismo nosotros podemos estudiar a esa carta para que nosotros podamos también convertirnos en seguir a Cristo Jesús. Los ministerios de Dios es incredulidad de Israel, porque no quiere, hermanos, que ignores este misterio, para que no seáis ignorantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en la plenitud a los gentiles. Nos habla los misterios de Dios. Él nos está hablando que nosotros como cristianos no debemos de ignorar el ministerio de Cristo o el ministerio de muchos apóstoles que han hecho. Todo lo que está escrito en la Biblia no debemos de ignorarlo. No seamos ignorantes en cuanto a vosotros mismos. Muchas veces nosotros somos ignorantes de lo que nosotros hacemos. ¿Será que estoy haciendo bien? ¿Será que es bueno lo que estoy haciendo? Pero no. Nos habla de una manera que nosotros debemos hacer las cosas de una forma muy buena.
Así que el ministerio del Dios encarnado, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Lo está hablando en Colosenses 2:2, también podemos ver en Efesios 1:9, que para que seamos consolados nuestros corazones debemos de unir en el amor de Cristo que nos ha dado. Así que, mis hermanos, el ministerio de Cristo que mora en nosotros, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria en este ministerio entre los gentiles, que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Significa que antes habían, de siglo en siglo, de edades en edades, el misterio había estado oculto, pero hoy podemos decir que no hay nada más oculto que más claras las cosas. Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un mundo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y a los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, para que es necesario que esto corruptible se vista en incorrupción, esto mortal se vista inmortalidad. Así que, mis queridos hermanos, esta fue el seminario de hoy. Esperamos que os guste y también espero que sea una bendición para nosotros. Así que vamos a orar y vamos a cerrar nuestros ojos. Padre bendito, gracias Padre. Esperamos que este seminario que hemos aprendido en esta tarde, queremos agradecer, Padre, que tú nos puedes dar la bendición a entender tus palabras, a leer en cada carta que hemos encontrado en tu santa palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros. En el nombre de tu Santo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios me bendiga.